Bien, queridos amigos, y como les anunciamos en nuestra introducción, hoy vamos a tocar un tema que resulta siempre difícil de asumir, pero que es una realidad: la vejez. Y es que la vejez llega a todos los que tienen la dicha de vivir largos años, pero a nadie le gusta que le digan viejo o vieja. Lo que sin duda debe animarnos a enfrentar nuestra vejez a través de especialistas en esta rama de la medicina, algo que es vital para enfrentar los desafíos que se nos presentan. Y hoy tenemos la dicha de contar con una verdadera experta en estos temas, nuestra apreciada amiga, la doctora Seidy Parra de Cabrera, a quien le damos una cordial bienvenida para llevar a nuestro público televidente informaciones importantes para prevenir los problemas de los envejecientes. Así es que bienvenida, qué bueno tenerte por aquí finalmente, porque es una mujer muy ocupada. Maribel, encantada de estar contigo aquí después de un tiempecito, sí, la verdad es que un tiempecito. Y viniendo a hablar este tema tan súper importante, porque muchas veces pensamos que cuando entramos allá a ser de la tercera edad, no tenemos nada que hacer, o sea, que la prevención no es importante. No, la prevención es sumamente importante a cualquier edad, pero ya hay pruebas fehacientes de que podemos hacer cosas para cambiar nuestro curso durante el proceso del envejecimiento y tener lo que se llama una vejez activa o una vejez exitosa. O sea que sí podemos hacer cosas. Es gracioso, comentábamos fuera de cámara, porque yo ahora tengo muchos pacientes que son hijos de pacientes que fueron conmigo hace 15, 20 años y vienen a cuidarse, o sea, vienen a decirme: doctora, explíqueme qué tengo yo que hacer, guíeme, porque yo quiero entrar en la tercera edad con una buena salud. Yo quiero cuidarme, yo quiero hacer cosas que yo pueda hacer a mi edad para tener un proceso de vejez realmente bueno. Exacto. Y la buena noticia es que sí, o sea, sí se puede, exacto, se puede. ¿Qué es bueno? Bueno, empezar lo antes posible. Lo ideal es que durante toda nuestra juventud tengamos una vida con ciertas características o ciertos cuidados que nos permitan llegar a la quinta década de la vida, sexta década de la vida, donde empieza el proceso de declive. Pero aún si usted está en los 50, en los 60 años, usted puede hacer muchas cosas para cuidar su salud y ser un envejeciente exitoso, o sea, envejecer de manera productiva. Lo cierto realmente es que ya ahora mismo, o sea, hace muchos años ya una persona de 50 años ya era vieja. Así. Y no hacía más nada. Ya ahora hay mucha gente activa, incluso con 60, 70 y hasta 80 años. Y están activos. Eso significa que, bueno, hay muchas cosas que hemos podido aprender para poder continuar con salud. Pero tú eres especialista en geriatría y gerontología. Y a mí me gustaría que empezáramos hablando de cuál es la diferencia entre geriatría y gerontología. Sí, la geriatría es una rama de la gerontología, es la rama médica, la que estudia los problemas de salud médico, hipertensión, enfermedades crónicas en general, demencia, Parkinson, todo lo que son los problemas médicos. La gerontología abarca dentro de sus ramas a la geriatría, pues que es la especialidad que se dedica al estudio y al tratamiento del proceso de envejecimiento, incluyendo problemas o situaciones, por ejemplo, psicológicas o emocionales, incluyendo situaciones de manejo familiar. O sea, el gerontólogo está en capacidad de ayudar a la familia asumir cualquier reto que se pueda presentar en su paciente de la tercera edad. Y ya más allá, en países donde a nivel social la gerontología tiene importancia y se estudia, pues es una especialidad que también estudia, vamos a decir, el enfoque social de la vejez. Cómo manejar a nivel médica. Sí, es una especialidad médica, pero los gerontólogos pueden ser también psicólogos, pueden ser trabajadores sociales. No necesariamente tienen que ser geriatras. Exacto, no necesariamente tienen que ser de perfil médico, vamos a decir, o sea que pueden ser otro tipo de profesionales. Perfecto. Y a mí me gustaría también definir, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? ¿Qué es la vejez? ¿Dónde empieza la vejez? Cuando tú dices, bueno, ya de aquí para adelante, esto es viejo. Sí. Adelante. Ahora, bueno, tú sabes que los términos cambian. Ahora la terminología en una época fue tercera edad, en una época fue viejo, como decimos, ¿verdad? En alguna vez, pues, longevo o anciano. Ahora se le dice adulto mayor. Adulto mayor. Exacto. Y al adulto mayor
según la Organización Mundial de la Salud, es la persona que pasa de los 65 años. O sea, ya hay como un límite más claro, pero hay un segundo tiempo que es el adulto mayor que ya pasa de los 85, 90 años, que es lo que nosotros le decimos longevo, sobre todo el que pasa de los 90 años, que ya dentro del proceso de la vejez lleva otro tipo de enfoque, lleva otra serie de situaciones y problemas y ya es un poco más especializado. O sea que realmente ya ese proceso donde debemos atendernos, donde debemos llegar a un especialista, pues es a partir de los 65. Exacto. O sea, es a partir de 65 años hay que ir a un gerontólogo o a un geriatra. Eso es lo ideal. Aunque, fíjate, dentro de las personas mayores hay un grupo donde los geriatras nos dedicamos más a enfocar nuestro trabajo, que es aquel que incluye el adulto mayor frágil. Es una, por decirlo, es una categoría donde entran un grupo de personas mayores después de la tercera edad que tienen ciertas condiciones que lo predisponen a tener complicaciones en la tercera edad. Ahí estamos, por ejemplo, pacientes que tienen demencia, que ya tienen cierto deterioro cognitivo, pacientes que tienen algún tipo de condición nutricional importante con una desnutrición, pacientes que tienen riesgo de caerse o que se han caído y porque sabemos exacto que las caídas llevan a una serie de limitaciones y de consecuencias. Y es aquella persona mayor que necesita de cuidados especiales, tanto a nivel médico como a nivel inclusive de cuidado ya en la casa. Entonces, en este sentido, ¿cuándo se acude al gerontólogo? Sí, el gerontólogo tiene un perfil más amplio. O sea, el gerontólogo es el que te puede guiar en ese proceso de envejecimiento para tú tener las pautas de cómo envejecer de manera saludable. El gerontólogo puede tener la capacidad de orientarte sobre diferentes cosas en tu ambiente, ¿verdad? Que tú puedes modificar para tener una vejez mejor. Por ejemplo, te puede orientar con respecto a qué tipo de actividad física y cómo programar esa actividad física, que no tenga un impacto negativo en tus articulaciones, en tu salud en general, qué tipo de actividad física, por ejemplo, te conviene y puedes hacer. Te puede guiar sobre la alimentación, ¿vale? Que no somos nutriólogos, no somos especialistas en nutrición, pero podemos darte una guía general de qué es bueno para tu salud. Podemos guiarte a nivel de lo que es el control de tus problemas de salud crónico. Por ejemplo, nadie quiere llegar con hipertensión y diabetes a la tercera edad, pero hay muchas personas que por determinados factores viven con una diabetes o con una hipertensión. Cómo tú cuidarte y cómo de verdad llevar un control periódico donde tú puedas mantener a raya estos problemas que a la larga te traen otras complicaciones. No, y que son más fáciles de debilitarse, ¿no? Exacto. No. Y ciertamente, ¿cuál es la diferencia entre demencia? Hablaste de demencia. Y cuando uno piensa demencia, pues una persona que ya está fuera de sus cabales, ¿no? Sí. Y el Alzheimer. Sí. Que es el miedo que se le tiene a la vejez. Sí. Mira, hay un gran paquete, ¿verdad? Un globo grande que es el grupo de demencias. Es un diagnóstico realmente amplio, pero generalmente, y vale la consideración, muchas personas cuando le hablan de demencia, lo primero que piensan es en Alzheimer. Exacto. Pero el Alzheimer es un por ciento, es un saco que está dentro de este gran saco. Sí es verdad que la incidencia es alta, tenemos alrededor de un 50 y pico % de los casos de pacientes con demencia que son Alzheimer, pero en la medida que se ha ido estudiando y se ha ido evolucionando, hemos visto que hay otros paquetes de demencia, otros grupos que también son importantes. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, la demencia de Huntington. Hay una, por ejemplo, que es la frontotemporal con diferentes clasificaciones. Ahí hay un grupo que cada día lo vemos más, que es la demencia vascular, que era lo que antiguamente la gente le decía aterosclerosis, ya ese término no se usa. Y el Alzheimer es un %, es un pequeño. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer un diagnóstico, porque realmente el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es más complejo de lo que parece. Exacto. Y una cosa, todo lo que tú estabas diciendo en ese momento, al hablar de la demencia, que es ya algo más amplio y que tiene que ver a partir de un
de unos años específicamente, ¿no? Sí, a partir de ahí. La incidencia. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo yo puedo decir, bueno, ya esa persona ya está dándome algunos signos de demencia? ¿Pero cuál es? Sí, fíjate qué interesante que cuando los pacientes empiezan a dar síntomas de demencia, que ahora vamos a hablar de eso, ya el proceso viene de hace aproximadamente 10 años o más. Antes, wow. Sí, exacto. Generalmente cuando ya el paciente se diagnostica, muchas veces está en una etapa moderada de la enfermedad, que es cuando los síntomas se ven como más floridos. Generalmente en esa etapa leve, nuestra población tiende a confundirlo con cambios de la edad. No, se le olvidan las cosas, pero es normal, hasta a mí se me olvidan. No, pero a veces se equivoca cambiando un cheque o pagando algo, pero es que tal vez no ve bien. Entonces, en esa etapa inicial realmente no se diagnostica. ¿Cuáles son los síntomas que podemos ver? Bueno, el más llamativo que generalmente llama la atención a la familia es la pérdida de memoria. Esa pérdida de memoria puede manifestarse por repetir varias veces lo mismo, olvidar que se pasó algo, que pero se mira, hizo a mí me gustaría que habláramos un poquito bien amplio de eso, porque después de lo que pasó con el mundo, ¿no? De esta pandemia, mucha gente, yo por ejemplo, a mí se me están olvidando las cosas, no totalmente, y todo el mundo me dice, ay, pero yo estoy igual, pero yo estoy igual, pero no es que se te olvidan total, no, pero que tú, por ejemplo, vas a buscar algo y cuando estás caminando, se te olvidó, pero te devuelve y te acuerdas. Sí. Entonces, alguien me dijo, un médico, me dijo, que no tiene nada que ver con gerontología ni nada de eso, pero me dijo, mira, si tú reconoces que se te están olvidando las cosas es porque no es demencia, o sea, no es. Sí, hay cambios normales que aparecen con la edad, o sea, con la edad aparecen cambios a nivel de la memoria corta que son normales. Exacto. Cuando uno dice, no, espérate, pero ya eso no es normal de la edad. Cuando esos cambios a nivel de los procesos cognitivos, háblese de memoria, produce problemas en el funcionamiento diario de la persona. Sea lo que tú hagas, si tú eres capaz de hacerlo bien, seguir tu rutina, lograr tener un objetivo X y llegar al punto Y, es difícil que eso sea un proceso ya establecido como una demencia. Ya. Porque a veces esa línea es un poquito difícil de establecer, pero si usted puede seguir haciendo su vida rutinaria, si usted logra hacer sus funciones, si usted va al supermercado a hacer la compra, si usted paga las cosas y no tiene dificultades a la hora de cuadrar, por ejemplo, su economía, si usted logra seguir funcionando, entonces ahí hay una línea que habría que evaluar si es algo normal del envejecimiento o es algún proceso de lo que llamamos deterioro cognitivo. O sea, algo está pasando que tenemos que investigar. Ya. Otra cosa importante, lo del Alzheimer, la gente le tiene pánico, ¿no? Sí. A que esto como que la vejez termina en Alzheimer. Mucha gente piensa que es obligatorio que termine en Alzheimer. No. Sin embargo, esto se hereda. El Alzheimer. Sí. Fíjate, qué bueno que hablamos de eso, porque justo ayer estaba escuchando un colega en una charla a la familia, a los cuidadores, un poco aclarando el tema genético del Alzheimer, porque claro, hay terror, o sea, si tú tienes un miembro en tu familia, tú dices, ya yo estoy condenada a que eso va a pasar. No, realmente no. Hay 3 genes que sí se saben que son genes determinantes, que si tú los tienes, claro, para eso habría que hacer un estudio genético. Desafortunadamente en nuestro país no existe esa facilidad, inclusive desde el punto de vista ético afuera, también tiene sus consideraciones, pero hay 3 genes que si tú los tienes son genes determinantes. Ahora, ¿cuándo yo puedo ver que esos genes son determinantes sin hacer un estudio genético? Bueno, si usted tiene 2 o 3 miembros de su familia que han tenido la enfermedad, sobre todo si han empezado en etapas jóvenes de la vida, alrededor de los 50, 50 y pico de años, ya esos son algunos elementos que te dicen sí pueden ser marcadores genéticos determinantes, pero si hay solamente un miembro de la familia, hay otros genes que son causales, que no son determinantes, y que lo que sí sabemos ya es que hay factores de riesgo que uno puede trabajar, que uno puede prevenir, y que estos factores de riesgo, si tú los trabajas y tú los manejas y tú los cuidas durante tu quinta, sexta década de la vida, las probabilidades de padecer Alzheimer son mucho menores. O sea, estamos hablando de un 40% de factores de riesgo que son modificables. Y sería bueno que habláramos un poquito de esto. Claro que sí, claro que sí. Inclusive, uno está siempre tratando de ver las novedades, ¿no? Todavía no hay cura para el Alzheimer, pero están en estudios.
Sí, mira, es bueno hablar de las dos cosas. Vamos a hablar de factores de riesgo rapidito, porque creo que es bueno que la gente sepa que eso es. Por favor, sí. Por ejemplo, si usted tiene familiares con Alzheimer, yo digo, ¿y para qué usted se va a preocupar? Y se va a poner desde que usted tiene 40 años, ay, me va a pasar lo mismo que mi abuela o que mi mamá. No se preocupe, viva, diviértase, disfrute. Ahora, sí trabaja en ciertos factores de riesgo que se pueden modificar. Haga ejercicio, coma sano. Cuando hablamos de comer sano, la comida procesada es malísima para nuestro cerebro, eso lo sabemos, la comida chatarra, el azúcar, hay que saber que el azúcar hoy en día se conoce y se sabe que es inflamatoria para nuestro cerebro, o sea que si usted puede evitar el azúcar, por lo menos si no en un 100%, en un 80%, evítela porque eso va a ser bueno para su salud. El hábito de fumar, el alcoholismo, el sedentarismo, mira, todas esas cosas las podemos modificar. Si usted es hipertenso o diabético, bueno, eso no se lo podemos quitar, pero maneje su hipertensión y su diabetes, sea disciplinado con su cita, con sus tratamientos, y eso le va a quitar mucho peso de arriba. Otro factor modificable es la depresión, y hablábamos ahora que durante la pandemia muchos pacientes se deprimieron. O sea, la incidencia de depresión que vimos después de la pandemia. ¿Pero de adulto mayor? Sí. Yo diría que los dos grupos que se afectaron más en la pandemia fueron los adolescentes, los jóvenes y adolescentes, y los adultos mayores por el encierro, porque ¿quiénes eran los que más aislados estaban? El aislamiento social es otro factor. Los abuelos, o sea, los abuelos lo veíamos por la ventana, le poníamos la compra en la puerta y nos pasamos meses sin verlo, y eso fue terrible para ellos. Entonces la depresión es otro factor que también podemos modificar. O sea, si usted tiene depresión, por la razón que sea, trátese. La depresión se trata, porque se ha visto que el que tiene una depresión y no se sana o no se atiende, tiene un mayor riesgo de tener Alzheimer en la vejez. Claro. Eso lo sabemos ya. Exacto. Entonces esos factores que son modificables, pues entonces trabajen ellos. Son un 40%, que creo que es una cifra buena. O sea, hace años atrás no teníamos estos datos y pensábamos que sencillamente el que le tocaba y no había nada que hacer. No, hay que hacer, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y con respecto al tratamiento, efectivamente están apareciendo nuevos tratamientos en la actualidad. Pero que todavía no son completamente efectivos. Mira, fíjate que sí. Hasta ahora lo que teníamos eran medicamentos que enlentecían el proceso de deterioro, que los tenemos, ¿verdad? Todavía son 2 o 3 moléculas que utilizamos. Pero ya hay medicamentos, no están en el país, pero sí están, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tienen en contra, que son costosísimos, o sea, son sumamente costosos, pero se han visto que pueden modificar el desarrollo de la enfermedad. O sea, son... Eso, desde el principio. Desde el principio. O sea, cuando se empieza a notar. Sí, si se diagnostica en una etapa leve y se aplican esos medicamentos, sí tenemos, hay estudios, ¿verdad? Y bueno, el tiempo dará la razón de qué tan efectivos son, porque son medicamentos realmente bastante nuevos. Hay uno que va a salir en el mercado a finales de este año. Hay otro que se va a retirar porque este nuevo pues se ha visto que es más efectivo y que tiene menos efectos secundarios. Y hay otro que está en etapa 3 que probablemente para el año que viene ya va a salir al mercado, y es lo que escuchamos y sabemos que son anticuerpos monoclonales. O sea, olvidémonos del nombre, son nombres comerciales, pero esos anticuerpos monoclonales que existen hoy en día sí modifican el curso de la enfermedad. Genial, por lo menos tenemos esa esperanza, ¿no? Sí. Pero se nos está agotando el tiempo, ya me están haciendo señas, pero no podemos dejar pues de hablar de cómo se pierde la memoria así sorpresivamente, si eso ya es un síntoma clarísimo de que ya esa persona está con problemas de Alzheimer o de... Sí, mira qué interesante. Perder la memoria o iniciar con ¿no es repentino? No. Eso viene poco a poco. Eso viene poco a poco. Pero si hay un cuadro donde tú ves que tu paciente está confundido, empieza a hablar disparate, ve gente, tú dices, ay, se volvió loco, ya le dio Alzheimer. No, ojo, hay un cuadro clínico, geriátrico, que es una emergencia, que cuando presenta nuestra paciente mayor estos síntomas agudos de pronto, es una urgencia médica. O sea, hay que acudir a una emergencia, hay que buscar un neurólogo, hay que buscar un geriatra y evaluar qué está pasando, porque muchas veces es la manifestación de otras cosas. O sea, una enfermedad cerebrovascular, un problema cardíaco, un problema de hipoxia, por la razón que sea, y entender que las demencias no aparecen de manera brusca. O sea, son procesos que van poco a poco. Que van estableciendo. Que hay que estar
por eso mismo atentos, exacto, ¿no? Exacto. Bueno, los que están alrededor, ¿no? Porque la persona en sí misma quizás no. A veces se da O a cuenta, veces sí, sí, a se da veces cuenta. se da cuenta, se percata. Para finalizar, me gustaría que hiciéramos hacia nuestro público televidente, que des algunos consejos, porque como que esperamos demasiado para llegar allá, para llegar precisamente a evitar todas estas cosas o minimizarlas. Bueno, lo primero es entender que es importante cuidarse de la salud. No espere ir al médico cuando usted se sienta mal. Vaya, aunque se sienta bien, vaya antes. Acuda a lo que es su chequeo médico preventivo. Si ya usted anda por los 40, por los 50, una vez al año. Si ya pasa de los 50, 2 veces al año. Si tiene enfermedades crónicas, hipertensión diabética, cada 3 meses. Pero para eso hay que ser sumamente disciplinado. Busque la guía de un experto que le permita tener las herramientas para que usted tenga una vejez plena y saludable. Cuídese, apapáchese, trate de manejar el estrés, porque el estrés está matando nuestra sociedad. O sea, trate de ir menos rápido, ¿verdad? Tómalo con calma y disfrute. O eso o lo contrario. O lo contrario. Porque lo contrario, mucha gente que ya tiene una cierta edad, que ya no está trabajando, se queda demasiado, ¿verdad? Sin hacer nada, y eso también es malo. Eso también es malo. O sea, exacto. Hay que estar activos. Hay que estar activo. Y activo físico y activo mentalmente. Genial. Exacto. Bueno, y vamos a decir que la doctora está en la clínica... En la Abel González de la Abraham Lincoln, en Medicina Avanzada, ahí estamos a la orden. Y hay que pedir cita, ¿no? Sí, es por cita. Tenemos por cita. El teléfono es 566-1288. Esa es nuestra central. Perfecto. Bueno, pues ya lo saben todos los que están ahí llegando a eso, ya o hayan llegado o hemos llegado. Bueno, pues tenemos que acudir a nuestra doctora, que definitivamente la conozco hace muchos años, atendió a mi madre y fue realmente maravilloso. O sea, yo te agradezco mucho. Sé que estás ahora todavía mucho más amplia en todo lo que se refiere a todas estas experiencias, y te esperamos que cualquier otro tema que tengamos que dar a conocer a nuestro público televidente, puedas venir aquí para darlo a conocer. Claro, Así Maribel, que te agradezco muchísimo este tiempo, que yo sé que para una doctora es difícil poder salirse de esos momentos, pero definitivamente es importante. Es importante que demos a conocer todas estas cosas. Te agradezco muchísimo. Y nosotros ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial, y después de esto pues estaremos dándoles todos nuestros consejos finales. Hola, soy la doctora Seidy Parra y hoy quiero hablarte sobre el importante papel que tiene la familia en el cuidado del paciente mayor. El papel de la familia es fundamental en el cuidado del paciente, no solamente porque significa una fuente importante de amor y apoyo a nuestros envejecientes, sino porque la familia permite monitorizar el seguimiento del tratamiento, que el paciente cumpla con el tratamiento prescrito y de manera general ayuda a un acompañamiento mucho más efectivo. Involúcrate activamente en el cuidado de tu adulto mayor. Eso no solamente te va a llenar de satisfacción, va a ayudar a que tengan una vejez plena y saludable, y va a cuidar de su familia y de tu familia. Involúcrate.